Que sin duda alguna nos aportará muchos conocimientos. En la conferencia titulada Modelo Cognitivo de la Ansiedad se imparte dentro del programa Regresa a casa para la carrera de Psicología. Les invitamos a formar parte de este programa enviando sus propuestas. En esta ocasión me voy a permitir presentar al maestro Ricardo Sánchez Sierra. Él es egresado de la carrera de Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestro en psicoterapia por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Tiene diversos cursos y diplomados en temas como psicoterapia cognitiva, habilidades sociales, pruebas psicométricas, prevención del delito y mindfulness. Cuenta con experiencia en el ámbito de la prevención del delito en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la CDMX, brindando atención psicológica a víctimas de extorsión. Ha realizado intervención psicológica y comunitaria a víctimas de extorsión en el Sistema de Justicia para Adolescentes de la CDMX. Ha brindado atención psicológica, emocional y conductual, orientación educativa y creación de espacios de convivencia en el Colegio Tajín. Participó como ponente en el Tercer Congreso Nacional de Terapia Cognitivo-Conductual 2019, realizado por CETAP, con el tema Una aproximación de la metodología cognitivo-conductual aplicada en la intervención comunitaria para la disminución de las violencias en la relación padres-hijos-adolescentes. Y también como ponente en el segundo Seminario Internacional y Multidisciplinario de los Cuidados Paliativos y Tanatología para la atención de personas con pronóstico corto de vida y sus familias, con el tema Afrontamiento ante la pérdida. Próximamente participará en el tercer seminario internacional de este tipo con el tema Salud mental en los profesionales de los cuidados paliativos. Actualmente es psicoterapeuta en la Fundación del Centro Histórico ACE, donde brinda atención psicológica, imparte talleres psicoeducativos, conferencias e intervenciones de índole comunitaria. De igual manera, brinda atención psicológica y consultoría de manera particular. Maestro, bienvenido a este espacio. Dejo en sus manos este webinar y muchas gracias por su participación el día de hoy. Sí, muchas gracias. Espero escucharme bien. Estoy conectado a mi celular. Son los gajes pues del trabajo en línea, ¿no? Siempre el internet de repente nos traiciona. Y pues yo agradecido y contento por la invitación. Cuando me llegó la invitación, la verdad es que me dio mucho gusto poder devolver un poquito, o espero mucho, pues a la escuela, ¿no? Que me formó y que me ha traído muchas satisfacciones hoy en día en el ámbito profesional. Tengo preparada una presentación, me gustaría poder iniciar con ella. Mi nombre es Ricardo Sánchez y pues vamos a estar hablando el día de hoy con el tema de la ansiedad. Pero justo quiero presentar que la ansiedad tiene un modelo cognitivo, ¿no? Que dentro de la psicoterapia nos permite, si bien definir la ansiedad de forma particular en cada persona cuando llega a la clínica, y que eso permite poder establecer un plan de tratamiento con cada una de ellas. Y pues, sin más, podemos pasar a la siguiente. Ok, miedo. Obviamente, para hablar de ansiedad tenemos que hablar de miedo, ¿no? El miedo entendido como una emoción básica, una emoción que todos sentimos, una emoción que muchas veces le tenemos temor a hablar de ella y pareciera ser que nos da miedo tener miedo, ¿no? Y es muy importante hablar de esto porque de aquí parte el trabajo con las personas que sufren ansiedad. Explicarles que el miedo es algo natural, explicarles que el miedo es algo normal y que realmente su función es la protección a estímulos o a situaciones que son amenazantes y que representan un riesgo para nosotros. ¿Qué es el miedo? El miedo es un tipo de ideación o evaluación de un peligro real y potencial. Y ahí está la clave. Es un peligro real y potencial. Yo les pongo aquí algunos ejemplos. Tener miedo a un temblor que está sucediendo en este momento, tener miedo a la delincuencia, tener miedo a un animal, un perro que a lo mejor yo cruzo la calle y me va a morder,
o una enfermedad. Esos son miedos reales, son miedos que de algún modo no suponemos un peligro, sino es un peligro potencial en ese momento. Después de que experimentamos estas situaciones que nos generan miedo, vienen imágenes o creencias cognitivas al cual le llamamos miedo latente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué es el miedo latente? El miedo latente es una serie de circunstancias que ya no están presentes, pero pueden presentarse en el futuro. Es decir, si yo experimenté un temblor hace poco y vuelve a pasar otra vez el temblor, depende de la experiencia que yo haya vivido en el primer momento. Evidentemente voy a estar más preocupado que de costumbre. Si de repente prendo las noticias y veo que se cayeron casas, vienen entonces imágenes mentales que generan mucha preocupación en mí. Yo interpreto que puede haber un daño potencial. Tal vez un miedo normal sería ver que hay una grieta en mi casa y que puede existir el riesgo de que esa grieta pueda variar la estructura y tal vez la casa se pueda caer. Pero un miedo latente es pensar que mientras estoy yo dormido se va a caer la casa y voy a morir aplastado y voy a estar sufriendo pidiendo ayuda, y todas esas interpretaciones, todas esas imágenes que pasan por la cabeza hacen que el miedo vaya incrementando en intensidad. ¿Qué pasa cuando se incrementa este miedo? Hay una predisposición a percibir que cualquier circunstancia que esté relacionada a un temblor, como en este ejemplo, va a ser amenazante sí o sí. Si me cambio de trabajo y me dicen que tengo que irme a un edificio, no voy a ir, voy a renunciar, porque tengo ese miedo latente, esas imágenes en la cabeza que constantemente me van a decir, algo va a pasar y prefiero no exponerme. Por acá comentan, si me apoyan con pasar a la siguiente diapositiva, que es de miedo latente, por favor. Ok, una antes. Ahí. Ese es el miedo latente. Entonces, hasta ahorita ya hablamos de miedo, que es una emoción normal, una emoción básica que cualquier persona siente. Depende de la experiencia que yo tenga sobre esa situación, van a venir imágenes en mi cabeza e interpretaciones que me van a generar que tal vez ese miedo se vuelva más intenso o en el plano funcional para prevenir riesgos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora hablemos de la ansiedad. La ansiedad también es algo normal en cualquier persona. Todas las personas sufrimos de ansiedad. Es muy común que digamos, esa persona es muy ansiosa, pero en realidad todos experimentamos la ansiedad. No es que unas sí y otras no. No es que los que lleguen al psicólogo estén enfermos de ansiedad. La diferencia es que digamos que la ansiedad es como esa alarmita, ¿no? Que empieza a sonar adentro de mí, que me dice que puede haber un riesgo o una amenaza. El problema con las personas que no pueden lidiar con ello es que no pueden o no saben o nadie les ha enseñado a cómo apagar esa alarma que constantemente está sonando dentro de mí en mi cabeza y que me está diciendo que constantemente hay riesgos y peligros. Dicho esto, definimos la ansiedad como un estado emocional desagradable que puede desencadenarse ante amenazas, peligros o situaciones desconocidas. Y aquí está la clave, causando reacciones corporales y o mentales. Es muy común que lleguen a clínica personas que refieran que sufren de ansiedad y de repente cuando uno trata de definir los síntomas, a veces no checan. Y cuando uno pregunta, ¿tienes reacciones corporales? Y hace una lista, ¿no? Que más adelante veremos, que son propias de la ansiedad. Hay personas que nos dicen que no. Y entonces más bien son situaciones de estrés, que es muy común pues pensar que es ansiedad cuando en realidad es estrés. La clave en la ansiedad son las reacciones corporales o físicas. A veces es muy
también muy común que cuando alguien sufre ansiedad le digamos, no exageres, no es para tanto. Pero es una situación muy, digamos que muy extrema para las personas que lo sufren, porque son reales las sensaciones físicas, no son inventadas. Y eso es lo que genera que la ansiedad muchas veces, en vez de apagar esa alarma, suba cada vez más el terror de experimentar alguna situación o alguna experiencia. Otra clave para entender la ansiedad es la vulnerabilidad, que es la percepción de uno mismo ante amenazas internas o externas, de las cuales carecemos de control o es insuficiente para lograr un sentido de seguridad. Si hablamos de creencias, Aaron Beck habla de la tríada cognitiva y dentro de esta tríada cognitiva está la visión de sí mismo. Si yo tengo un autoconcepto donde me siento indefenso o vulnerable ante una amenaza, se va a activar la ansiedad. Entonces, el modelo cognitivo eso es lo que nos permite poder identificar cuál es el autoconcepto de esa persona, cómo está percibiendo las amenazas frente a él y cuáles son esas imágenes mentales que constantemente pasan en su cabeza a futuro, ¿no? Les repetía, o sea, un temblor y estar pensando constantemente que va a volver a temblar y que la ansiedad no se puede apagar porque constantemente está activada esa alarma. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Toda ansiedad tiene, desde el enfoque cognitivo-conductual, una serie de síntomas. Síntomas físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Algunos de los más comunes que encontramos en la clínica respecto a los síntomas físicos son los siguientes: palpitaciones, dificultad para respirar, dolor de pecho, sensación de ahogo, mareos, sudoración, náuseas, temblor, entumecimiento, tensión muscular y boca seca. Si se dan cuenta, son síntomas que realmente todos hemos experimentado en algún momento. En algún momento todos hemos estado en una situación de ansiedad y se presenta alguno de estos síntomas. La diferencia está, yo normalmente les pongo el ejemplo a mis pacientes, es como si estuvieras de niño jugando, ¿no? Recuerden cuando son niños y están jugando y se cortan un dedo, pero no se dan cuenta de que se cortaron ese dedo. Hasta que de repente un compañero, un amigo nos dice, oye, está sangrando. En el momento que yo empiezo a ponerle atención a esa herida, empieza a doler. Es bien curioso, pero así pasa con los síntomas físicos de la ansiedad. Muchas veces nosotros los pasamos desapercibidos esos síntomas o son realmente muy rápidos. Una persona con ansiedad enfoca totalmente su atención, sobre todo en las personas que sufren ataques de pánico. Toda su atención va dirigida a los síntomas físicos. Al yo tener toda mi atención dirigida hacia ello, evidentemente se va a sentir como si tuvieran, en vez de una palpitación, palpitaciones fuertísimas, palpitaciones que no van a detener, que van a hacer que estalle mi corazón. Esos son los síntomas físicos de la ansiedad. Son, repito, síntomas que todos experimentamos, pero que cuando hay personas que no saben qué hacer con ello y al contrario, le prestan demasiada atención, pareciera ser que suben de intensidad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Los síntomas afectivos, que normalmente los más comunes, pues es obviamente la ansiedad, sentir nerviosismo, impaciencia, terror, tensión y muchas veces preocupación. Los síntomas afectivos en la ansiedad también pueden definir qué tipo de ansiedades. Digamos, si hablamos de preocupación, pues estamos hablando de una ansiedad generalizada. Personas que normalmente están preocupadas por el futuro, constantemente están pensando que si no hacen tal cosa puede desencadenar una serie de acontecimientos negativos que van a perjudicar su vida. El nerviosismo, ¿no? A veces es muy común el nerviosismo en las personas con fobia social, por ejemplo, personas que
se ponen muy nerviosas, que no saben qué hacer con ese nerviosismo. Y pasa lo mismo que con lo físico. Al yo prestar demasiada atención a que estoy nervioso, automáticamente es como un bucle. El nerviosismo empieza a incrementar. Entonces, imagínense síntomas físicos a los que les presto mucha atención, demasiada, y síntomas afectivos a los que también les estoy prestando mucha atención. Se vuelve un infierno normalmente para una persona con ansiedad. Afecta totalmente la calidad de vida, afecta las relaciones, afecta el futuro, los proyectos, etc. Ahora con la pandemia, en la clínica se está viendo un incremento de demanda de atención, lo cual es bueno porque de algún modo se está la gente acercando al espacio psicológico, ese espacio que antes le teníamos miedo porque era para locos. Y me da mucho gusto eso, pero ahora tenemos ese reto, el reto de personas que se enfermaron de COVID, por ejemplo, y que la ansiedad se disparó, ¿no? Que ahora pareciera ser que empiezan a haber ataques de pánico. Los ataques de pánico normalmente es porque piensan que les va a dar un paro cardíaco. Ahora es muy común escuchar a gente que dice, es que tengo sensación donde no puedo respirar bien. Y entonces tengo que ir constantemente a hacerme prueba de COVID para ver si no tengo COVID. Y obviamente afecta a la economía, afecta al trabajo, afecta el tiempo libre, la calidad de vida. Y es bien curioso cómo sigue siendo ansiedad, pero pareciera ser que cada vez que afrontamos o enfrentamos una situación como esta pandemia, pues se van generando otras situaciones diferentes a las que no estábamos acostumbrados. Pasamos a la siguiente, por favor. Síntomas cognitivos. Aquí es donde tenemos un gran trabajo como terapeutas, porque si bien yo no puedo apagar los síntomas físicos de alguien, porque ya dije que es normal, yo no puedo apagar la emoción de esa persona porque también es una emoción normal. ¿Qué tengo que hacer? Identificar cuáles son los síntomas cognitivos de esta persona y partir de aquí. Partir de aquí y de lo conductual. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos más comunes? Miedo a perder el control, ¿no? Personas que late el corazón, tienen palpitaciones fuertes y muchas veces dicen, va a haber un momento donde me va a dar un paro cardíaco y tienen miedo a morir. Hay muchas personas que refieren que tienen miedo a volverse locos. O sea, es enloquecedor. Las personas que lo padecen a veces me dicen, es como si estuviera en un cuarto con una alarma roja en mi cabeza, con luces muy brillantes que no me dejan en paz. Siento que me voy a volver loco. Y sí, así se experimenta muchas veces la ansiedad. Miedo a la evaluación negativa. Esto está tremendo porque estamos hablando ahorita de ansiedad, pero todas estas evaluaciones o autoconceptos negativos pueden también llevar o conducir a una depresión. Entonces, imagínense una persona que dice, yo no puedo ni soy capaz de afrontar mis miedos, por lo tanto, no puedo proteger yo a mis hijos. No sirvo como papá, no sirvo como esposo, no sirvo en la vida, nunca voy a ser feliz. Empieza también ahí a afectarse pues el autoestima, y ese es un gran trabajo cuando hay personas que no van a tiempo, tal vez a buscar ayuda, y entonces llegan ansiosos y con depresión. Ocurre muy común en algunos casos que hay pensamientos, imágenes y recuerdos alarmantes, ¿no? El estrés postraumático, por ejemplo, vivir una situación extrema, tal vez de violencia, y constantemente estar reviviendo el mismo episodio una y otra vez. Otro síntoma cognitivo puede ser la falta de concentración, estar pensando o distraído por mi ansiedad y no presto atención al examen, por ejemplo, confusión, hipervigilancia a las amenazas, que es lo que explicaba hace rato. Esa hipervigilancia a lo que siento, a lo que está pasando en mi cuerpo, a estar prestando demasiada atención, esa atención selectiva
a las amenazas, a eso que me está amenazando, pero pierdo de vista lo otro que me da seguridad. Esa hipervigilancia también es algo muy común en la ansiedad. Hay personas que refieren pérdida de memoria o pérdida de objetividad, es decir, personas que dicen, no sé, la fobia a las arañas, por ejemplo. Al perder objetividad significa que hay una araña a 3 metros de mí y que en cualquier momento va a saltar y me va a perseguir por toda la casa. La objetividad es saber que es una araña, que sí existe el riesgo de que me pueda picar, pero está a 3 metros de mí. Es muy complejo que vaya a saltar hacia mí, pero esa objetividad es, es producto también de esa alarma que no se puede apagar, ¿no? Y es como una cadena de muchos pensamientos, muchas ideas, muchas creencias que nos llevan a que el miedo, o en este caso la ansiedad, se vuelvan muy intensas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Síntomas conductuales. Aquí tenemos un gran trabajo, pero tremendo, porque los síntomas conductuales hacen comúnmente que pensemos que en vez de afrontar la ansiedad, es mejor escapar o evitarla. Muchas veces funciona por mucho tiempo. Gente que me dice, por mucho tiempo evité trabajos en edificios, por ejemplo, porque le tengo miedo a las alturas, pero ahora ya no puedo porque me mandaron a otro trabajo y ahora me están exigiendo que esté en el 9º o 10º piso. Ya está afectando mi vida. Ahora es el momento de afrontarlo. Pero ¿qué pasa? Pasaron 9 o 10 años donde normalmente él escapaba o evitaba las situaciones y ahora que es el momento de afrontarlo, no sé cómo hacerlo. ¿Cuáles son estos síntomas conductuales? Ya mencioné algunos, ¿no? Por ejemplo, evitar las situaciones. Conductas de seguridad. Las conductas de seguridad es, por ejemplo, siempre estar acompañado de alguien. Y si ese alguien que me da seguridad no está, no salgo de mi casa. Me quedo encerrado porque aquí estoy seguro. Había una persona en algún momento que me refería, yo para salir al supermercado tengo que seguir un camino, porque en ese camino normalmente hay doctor. Cualquier cosa yo corro con el doctor. Entonces son conductas de seguridad. Tengo que ir por un camino que me dé seguridad, acompañado de mi mamá, pero también sabiendo que hay un doctor cerca por cualquier situación. Aun cuando físicamente hay evidencias de que esté sano, ¿no? Conductas de reafirmación, es decir, cuando uno evita una situación, por ejemplo, es un golpe de suerte, ¿saben? Decir, yo no quiero ir a los edificios porque me dan miedo a las alturas. Yo al evitarlo, estoy evitando caer de ese edificio. Si un día, por cuestiones del azar de la vida, existe un accidente donde alguien cae, él va a reafirmar diciendo, ven, tenía razón, la forma de protegerme es evitando subir a los edificios altos, aunque realmente no haya tenido nada que ver el edificio. Pudo haber sido cualquier otra situación, pero la reafirmación es esa. Por eso es muy difícil a veces trabajar con personas que sufren ya una ansiedad muy intensa después de muchos años porque ya tienen creencias muy rígidas respecto a las conductas de seguridad. Hay mucha agitación, hay dificultad para hablar y el freezing, ¿no? Que es esta sensación de congelarme, de no saber qué hacer, de paralizarme. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, pasan dos cosas con las personas con ansiedad. Hace rato les hablaba de la tríada cognitiva de Aaron Beck. Y es esto. ¿Qué pasa con una persona con ansiedad? Número 1, evalúa el grado de peligro de un estímulo amenazante, exagerando el grado del daño potencial de la amenaza. Y número 2, evalúa su propia capacidad para enfrentar la situación, donde devalúa su capacidad de manejar o resolver el problema. Cuando les doy psicoeducación respecto a la problemática de las personas,
siempre les pregunto y les pongo el ejemplo. Pareciera ser que es una persona que no tiene zapatos, que está desnudo y que está totalmente vulnerable y que está frente a un dragón de 5 metros, que escupe fuego por la boca. De esto se trata. Estoy evaluando que el mundo es amenazante, que hay situaciones muy amenazantes, pero al mismo tiempo tengo un autoconcepto donde yo no tengo la capacidad de afrontarlo. He ahí el problema y más bien he ahí el por qué las conductas de seguridad, ¿no? Si yo no puedo y el mundo es tremendo como un dragón, mejor me escondo. Pero al esconderme, yo ya no estoy probando mi capacidad de tolerar o de afrontar esa ansiedad. Y estoy reafirmando que todo el tiempo tengo que esconder. Pero repito, el problema es cuando ya no puedo esconderme y ya no me funciona esconderme. Ahí es normalmente cuando vienen a terapia. Pero después de la pandemia, les comentaba, me da gusto que hay gente que ya no se está esperando tanto tiempo, sino que ya está yendo en los primeros inicios de su ansiedad. Y está bien, porque de algún modo no se reafirman más creencias, conductas, sino más bien se dan la oportunidad de poder afrontar con ayuda de la terapia este problema. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, hay dos tipos de ansiedad. Todos sentimos ansiedad, ¿no? Ya comentamos que la ansiedad es normal, todos la sentimos, y es normal porque también cumple una función muy importante. Entonces, la ansiedad funcional ayuda a lidiar con el peligro. Imagínense una temporada de exámenes, donde sé que es mi último año y que estoy definiendo el titularme, ¿no? O sea, ya es mi último examen. Si lo paso, ya la hice, ya me titulo. Pero si no lo paso, voy a recursar y me voy a quedar un año más. ¿Qué pasa con la ansiedad funcional? La ansiedad funcional me va a decir, hay un riesgo de que pueda reprobar y no quiero. Voy a estudiar y voy a tratar de hacer mis apuntes, recoger de nuevo apuntes de cuadernos anteriores, eh, voy a llegar temprano a mi examen, ese día voy a descansar bien porque quiero pasar mi examen. La ansiedad funcional es para eso, me ayuda a lidiar con el peligro. La cuestión es cuando se vuelve disfuncional, porque interfiere con la capacidad de lidiar con el peligro. Y repito, la ansiedad disfuncional es cuando me escondo, cuando evito, cuando escapo, cuando me congelo, cuando no afronto. A veces funciona, pero llega un punto donde ya no funciona tanto como lo pensábamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se reafirman estas conductas? ¿Cómo se reafirman estas creencias? El modelo conductual lo que nos dice es lo siguiente. Entonces, tenemos nuestro análisis funcional. Un antecedente donde me expongo a una situación amenazante. Por ejemplo, exponer frente a toda la clase. Entonces, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a que la gente se burle de mí, a que si hablo y me equivoco me vayan a evaluar negativamente, o que si me paro enfrente de los demás se van a dar cuenta de que estoy nervioso y van a pensar que estoy loco, etcétera. Y viene una conducta que es la evitación. Voy a hablar con la maestra y en vez de exponer, le voy a pedir que me deje un trabajo. No importa si es muy complejo el trabajo, si no duermo esta noche, prefiero hacer un trabajo que exponer. ¿Y qué pasa en la consecuencia? Pues se reduce mi ansiedad. Al momento de que la maestra me dice, haz el trabajo y no expones, mi ansiedad va a reducir. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a incrementar la frecuencia de esa conducta de evitación. Voy a aprender que es mejor evitar que afrontar. Pero pasan dos cosas. Una, ya les comenté, realmente no estoy poniendo a prueba mi capacidad de exponer frente al grupo, ni tampoco estoy dándome la oportunidad de ver que lo peor que puede pasar es que me equivoque, se rían, pero no pasó nada. Y la otra cosa
es que sí se reduce la ansiedad cuando evitamos estas situaciones, pero cuando volvemos a estar frente a esa situación de hablar en público, si la ansiedad era así, ahora va a crecer un poquito más y voy a evitar de nuevo. Y cada vez que yo vuelva a experimentar esas situaciones, la ansiedad va a ir subiendo un poquito más de intensidad. Y repito, el punto es cuando ya agotan todos los recursos y entonces ya no sé qué hacer. Y he ahí cuando ya tenemos personas ya en el consultorio, por ejemplo. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, y entendiendo que hay emociones básicas como el miedo que sirven para protegernos, y entendiendo que la ansiedad también es algo normal, común de cualquier persona. La diferencia es que algunos sabemos apagar la alarma y hay quienes no. Ya entendiendo que en la ansiedad hay síntomas físicos, emocionales, cognitivos y conductuales, y que el problema también es el autoconcepto el autoconcepto de cada persona y la forma en que está interpretando los riesgos, podemos hablar de un modelo cognitivo de la ansiedad. ¿Para qué sirve este modelo cognitivo? Este modelo cognitivo se va llenando a través de entrevistas, de pruebas psicométricas, autorregistros. ¿Y para qué me sirve este modelo cognitivo de la ansiedad? Va a ser mi Biblia con cada paciente, porque entonces esto me va a permitir crear mis listas de problemas, mis objetivos. Muchos sabrán, en la terapia cognitivo-conductual hay un sinfín de técnicas. Entonces también me va a ayudar a definir qué técnicas son las que necesito para cada paciente en particular. El modelo cognitivo es de cada persona. No hay un modelo cognitivo general donde todos quepan o que les acomode, ¿no? A todos en general. Cada persona vive la ansiedad, aunque son síntomas similares, pero lo viven de forma diferente. Habría que entender cómo es que aprendieron a evitar la ansiedad. A veces también el modelo cognitivo nos permite entender si hay una cuestión hereditaria, ¿no? También, o aprendida, tal vez vivo con alguien en casa que padece de ansiedad y estoy aprendiéndolo, ¿no? Para eso me sirve este modelo cognitivo. ¿Y qué contiene el modelo cognitivo de la ansiedad? Pasamos a la siguiente. El modelo cognitivo de la ansiedad actualmente eh, con todas estas nuevas evidencias científicas, se ha definido del siguiente modo. Tiene dos momentos. Este es el modelo cognitivo de la ansiedad en general, pero cada problema de ansiedad, por ejemplo, la fobia social, los ataques de pánico, también tienen su propio modelo cognitivo, cada uno, y varía en algunas cosas, pero al final es la misma base que les voy a presentar en este momento. Imagínense a una persona que va por la calle y sufre ataques de pánico y de repente se le ocurre correr para alcanzar el transporte. Esta persona va a empezar a sentir estos síntomas físicos muy comunes en los ataques de pánico, que es las palpitaciones, la falta de aire, temblores, la sudoración. En ese momento que se activa la ansiedad, ese preciso momento le llamamos modo de amenaza o alerta primario. Es el momento en el que está la ansiedad activada. Y ocurre normalmente en situaciones donde se percibe alguna amenaza. Alguien que tenga fobia social se va a activar hablando frente al público. Una persona con estrés postraumático, cuando le venga la imagen de aquella situación terrible que haya vivido. Y esto activa una sensación de vulnerabilidad, que nuevamente es el qué tanto yo puedo lidiar con ello o qué tanto no puedo lidiar con ello. Y este momento es el preciso momento para poder definir cuáles son los síntomas específicos de cada persona que llega al consultorio. ¿Cuáles son tus síntomas físicos? ¿Cuáles son tus síntomas emocionales?
tus síntomas cognitivos, tus síntomas conductuales. Cuando definimos síntomas emocionales, un tip, una clave, siempre es decirle, ¿qué sentiste? ¿No? Miedo. Del 0 al 10, ¿qué tanto miedo sentiste? 10. Entonces, imagínense un miedo de 10 es extremo. Y ese número que pareciera ser que es insignificante, es muy importante, porque también él va a ir evaluando por sí mismo, conforme las técnicas, conforme la terapia, si va reduciéndose o se mantiene igual. Al terapeuta también le da mucha luz, ¿no? Saber si vamos por buen camino o la ansiedad sigue siendo extrema. Entonces, este es el momento o el primer momento en la ansiedad y es importante definirlo. Tengo que hacer aquí una lista de todas esas situaciones, porque también las situaciones en donde se presenta la ansiedad va a ser clave para yo identificar qué tipo de ansiedad es. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa después? Ya me calmé, ya estoy en mi casa, ya estoy seguro, no pasó nada, ya estoy más tranquilo. Pero viene un segundo momento, y este segundo momento muchas veces conecta con la depresión. ¿Por qué? Porque es una elaboración de lo que ocurrió hace un momento, cuando me sentía en riesgo. Es un procesamiento de toda esa información más elaborado, ¿no? Y obvio, ocurre después de la activación del peligro. Y aquí está la clave. Si yo hago una evaluación objetiva de que lo que sucedió no fue para tanto, la próxima vez que vuelva a experimentar o estar al frente de ello, va a reducir mi ansiedad, porque voy a evaluar objetivamente lo que sucedió. De lo contrario, lo que va a hacer es que la próxima vez que vuelva a experimentar una situación similar, va a aumentar. Y vienen todos los síntomas que ya les he platicado. ¿Qué pasa en esta elaboración secundaria? Me evalúo o evalúo mis recursos. Híjole, no tengo recursos para lidiar y nunca los voy a tener. Nadie me enseñó y soy vulnerable. Evalúo la búsqueda de señales de seguridad. Me salvé porque en ese momento había un doctor y corrí con él y me hizo unas pruebas de laboratorio para descartar que estaba bien. Entonces, siempre voy a pasar por lugares donde esté un médico, ¿no? Entonces, va él buscando señales de seguridad, pero no las va a afrontar, no va a afrontar la ansiedad. Simplemente va a buscar señales que le den seguridad. El problema siempre es cuando va por otro camino donde no hay médicos. Ese es el problema. La preocupación es producto de la evaluación secundaria activada por el modo de alerta primaria y pues aquí, ¿por qué se conecta con la depresión? Porque empiezo yo a cuestionar mis recursos, mis habilidades. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa si yo elaboro esta situación de ansiedad donde llego a la conclusión de que no soy capaz o que soy vulnerable? Pues me pongo la etiqueta de vulnerabilidad, me devalúo como persona, siento la derrota frente a esas situaciones. Obviamente voy a vivir con inseguridad, perdí la confianza en mí mismo y tengo un autoconcepto negativo. Hay personas que dicen, no sirvo para nada, ¿no? O sea, no sirvo para nada. Y afecto a toda la familia. Al lastimar todo esto, pues tienen síntomas de depresión. Ya no quiero salir, me aíslo, pierdo las actividades que antes me daban placer, eh, tengo constantemente desmotivación a hacer alguna actividad que antes me gustaba, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ya tengo yo, a través de mis entrevistas, de mis pruebas psicométricas, de autorregistros que le pedí a mi paciente para que registrara sus síntomas. Los autorregistros son muy, híjole, son importantísimos porque estamos ayudando al paciente a ser consciente de lo que hace y lo que no hace frente a una situación de ansiedad. Porque imagínate que ante una situación de ansiedad, ok, porque imagínense
que está frente a una situación de ansiedad no tiene la capacidad de evaluar qué está pasando, únicamente está experimentando una situación terrible. Los autorregistros permiten eso, poder yo ser consciente de qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y qué necesito modificar. Yo ya tengo mi modelo cognitivo definido de esa persona y yo tengo que plantear mis objetivos. El objetivo general en la ansiedad es el siguiente: cambiar la perspectiva del paciente sobre el peligro exagerado y la vulnerabilidad personal a una perspectiva de peligro aceptable. Es decir, si yo estuviera en tus zapatos, porque vas a hablar frente a público, yo me pondré ansioso igual que tú. El problema es que tú lo estás llevando a una cuestión muy exagerada. Es aceptable sentir miedo, es aceptable sentir ansiedad, pero tú lo estás llevando a un límite más allá de lo que realmente pudiera llegar a pasar. Y en las técnicas que vamos a utilizar para la ansiedad, es muy importante estos tres objetivos. Ayudar al paciente a que aprenda a lidiar, a afrontar y a tolerar la ansiedad. Lidiar, afrontar y tolerar. Ese es nuestro objetivo con una persona con ansiedad. Tengo yo que ayudarlo a experimentar esas situaciones para que vea que sí tiene recursos, para que pueda evaluar también qué cosas sí lo protegieron y que son parte de él. No son cuestiones externas, sino también internas las que le dan seguridad. Y sobre todo, ayudar a tolerar. Saber que la ansiedad tiene un límite y de ahí no va a pasar. Es como el berrinche en los niños, ¿no? Cuando llegan a la clínica y nos dicen, siento que si no paro el berrinche, se va a ir cada vez más para arriba. Y a los papás les decimos, no, calma. Si tú le dejas de prestar atención al niño, va a llegar un punto del berrinche y automáticamente va a bajar por sí mismo. Eso es lo que hay que enseñar también al paciente, que la ansiedad lleva a un punto, de ahí no pasa, se siente horrible, sí, pero automáticamente va a bajar muchas veces sin que yo haga nada. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora ya tengo mis objetivos y tengo ahora que planear mi tratamiento. Las evidencias actuales nos hablan de 4 líneas, ¿no? La primera línea, que esta es creo que básica, ¿no?, es la psicoeducación. Recordamos que en la terapia cognitivo-conductual, la terapia es colaborativa con el paciente. Siempre el paciente me va a decir si vamos por buen camino, si se siente cómodo, si es clara la explicación. El paciente es el que nos va a evaluar si nuestro modelo cognitivo es el indicado o hay algo que no le checa. Siempre es colaborativo la terapia con las personas, porque eso me va a permitir después usar la psicoeducación a mi favor. Es decir, yo no te voy a convencer de algo que no tienes. Yo voy a usar lo que tú me dijiste para demostrarte que tus conductas de seguridad son las que mantienen tu ansiedad, que tus síntomas cognitivos son los que hacen que veas amenazas más allá de lo que realmente son, que tus síntomas físicos también, si tú le estás prestando mucha atención, son detonantes de que tu emoción o tu terror suba de intensidad. La psicoeducación permite muchísimo ese juego donde él va acomodando, ¿no?, cognitivamente toda esa información para que tenga sentido el tratamiento. Sin la psicoeducación yo no puedo hacer tratamiento, porque si no, él no, digamos, no le va a encontrar sentido en las técnicas, porque yo quiero que me calmes esto. Pero la psicoeducación también nos permite decirle calma, es con calma, es paso a paso, y lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar esto, después esto otro y esto otro. Vamos a cubrir todo, pero vamos paso a paso. También la primera línea es el automonitoreo. Les comentaba que los monitoreos o los registros que hacen las personas permiten que ellos sean conscientes de lo que les estamos presentando en este modelo cognitivo a las personas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, viene una segunda línea.
ya psicoeduqué, ya le enseñé a registrar. Ahora tengo que empezar con lo más básico, cambiar pensamientos y creencias ansiosas. ¿Cómo hago esto? Hay dos técnicas, ¿no? Las más básicas. La primera es el cuestionamiento socrático, ¿no? Que es evaluar sus creencias con base a evidencias. Una persona que dice, siento que si yo no voy al doctor cuando mi corazón late mucho, me voy a morir. Y preguntarle, ¿cuántas veces te has muerto cuando no has ido al doctor? Es generar esta modificación de ideas o de por lo menos cuestionarla al decir, pues no, no es cierto, sí me ha pasado que no he ido al doctor y no ha pasado más. ¿Qué evidencias entonces o qué te dice eso sobre ti? Ah, pues que tengo la capacidad de sí afrontarlo, ¿no? Y hay otra que actualmente creo que es un arma muy poderosa para los terapeutas cuando trabajamos con personas con ansiedad, son los experimentos conductuales. Un experimento conductual es muy diferente a aquellas técnicas de exposición, ¿no? Las técnicas de exposición es para que toleren la ansiedad o puedan experimentar cada vez que los exponemos menos ansiedad. Un experimento conductual ayuda mucho a corroborar si realmente lo que pienso que va a pasar va a suceder. Entonces, no sé, pongamos a esta persona, ¿no? Que tiene ataques de pánico nuevamente. Y yo le voy a decir, vamos a hacer un experimento. Obviamente tiene su técnica, ¿no? No es como de, te voy a aventar al ruedo como así nada más. Tiene su ciencia, tiene sus parámetros, etcétera. Pero de forma general es decirle al paciente, vamos a hacer un experimento para ver si realmente cuando tú estás agitado y tu corazón late rápido, te vas a morir. Vamos a hacer un experimento y vamos a comprobar si te mueres o no, ¿no? Suena aterrador esto que acabo de decir porque ustedes dirán, oye, si tiene algo, pero muy importante, yo como terapeuta, yo ya tengo un trabajo, o bueno, no un trabajo, más bien yo ya tengo certeza médica de que está sano. Eh, por eso siempre es importante también en las entrevistas eso. ¿Has ido al médico? Sí. ¿Qué te ha dicho el médico? Que estoy sano. ¿Te has hecho estudios electrocardiogramas? Sí, estoy sano. Eh, y al final, ¿has ido con algún especialista? También. ¿Y qué te dice? Confirma que estoy sano. Perfecto. Estamos entonces entrando a un tema psicológico donde yo te voy a poder ayudar. Diferente a una persona que diga, ¿sabes qué? Sí es un miedo real porque yo sufro del corazón. Entonces, ya no estamos hablando de un problema de ansiedad irracional, estamos hablando de un problema realmente diferente, porque si tienes una condición médica que te puede, que explica tu miedo, pues no es irracional, es racional. Entonces, esto es lo que normalmente para cambiar pensamiento se utiliza en trabajo de ansiedad, cuestionamiento socrático y los experimentos conductuales. Pasamos a la siguiente, porfa. ¿Cuál es la tercera línea? Pues le voy a enseñar a esta persona también. Hay tipos de fobia social, por ejemplo, donde tengo que enseñarle a esas personas habilidades sociales, tengo que enseñarle solución de problemas, tengo que enseñarle a qué hacer cuando se presenta la ansiedad para que no huya o para que no la evite, etcétera. Entonces aquí es más ese tipo de trabajo de enseñarle técnicas para que él tenga recursos en su momento para afrontar también la ansiedad. Y en algunos casos, la cuarta línea, aquí sí es importante la exposición gradual. Ocurre muchas veces que las personas dicen, ya entendí que estoy a salvo, ya entendí que no me va a pasar nada, pero aún así sigo sintiendo ese hormigueo en las manos, sigo sintiendo que no puedo, pero ya es menos, ya por lo menos ya sé que no estoy indefenso. Y para eso sirve la exposición gradual, para ayudarlos a tolerar, es exponerlos una y otra y otra y otra y otra vez de manera gradual a esas situaciones de miedo o esas situaciones que consideraban amenazantes. ¿Qué va a pasar? Pues si yo repito gradualmente todo esto, va a haber un momento en que se va a hacer cotidiano
se va a hacer normal. Ya no va a ser algo que se presente sin planear, sino más bien es algo ya que pasa, es algo que tengo que experimentar, ya es parte de mi vida, etc. Pasamos, y bueno, es la última, pero bueno, repito, esto es el modelo cognitivo de la ansiedad de forma general. Si yo hablo de trastorno de ansiedad generalizada, yo tengo un modelo cognitivo del trastorno de ansiedad generalizada. Hay un modelo cognitivo propio del trastorno de pánico, del estrés postraumático, de la fobia social, de las fobias específicas, del trastorno obsesivo compulsivo. Es toda una investigación tremenda que nos permite a los psicólogos clínicos tener las mejores condiciones o tratamientos adecuados a las personas. De forma general es esto, el modelo cognitivo. Espero les haya gustado. En las revistas científicas pueden encontrar mucha información sobre los experimentos conductuales de los que les hablo o de las conductas de escape. Y creo que eso es importante también. Con esto cierro. Las técnicas de relajación, si es que un día se van a dedicar a la terapia, las técnicas de relajación, pónganlos como su última alternativa. ¿Qué pasa si yo le enseño técnicas de relajación a una persona al principio? Va a ser una conducta de seguridad para esa persona. En vez de afrontarlo, yo voy a relajarme yéndome, cerrando mis ojos y yéndome a otro lado mentalmente para no exponerme a esa situación. Y va a ser contraproducente. Entonces, sí es muy importante esa actualización sobre la ansiedad para no caer en esos errores. Y de verdad, la relajación está padre, pero que sea lo último de nuestro tratamiento. Es todo por mi parte, espero les haya gustado y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de pasar la mayor parte de ellas y algunas están asociadas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre pánico, miedo y ansiedad? Ok. Miedo es una emoción básica, ¿no? Es una emoción que todos experimentamos y que el miedo se presenta cuando hay situaciones reales. O sea, un perro rabioso que viene a correr, que viene hacia mí y me va a morder. Es un miedo real. Obviamente hay una cuestión de instinto natural de protegerme. La ansiedad tiene que ver con todas estas imágenes de que un perro está a 2 cuadras lejos de mí y estoy imaginando que ese perro me está volteando a ver, que va a venir a morderme y que si me muerde me voy a desangrar y si me desangro, no va a haber quien me ayude y se vuelve toda una cadena de creencias, ¿no? Y el pánico, pues es similar al miedo. Más bien es una forma de definir el trastorno de pánico, ¿no? Ese pánico de saber que me puedo morir porque estoy experimentando una sensación física. Muchas gracias, maestro. Nos preguntan por acá, ¿cuáles son sus recomendaciones para los pacientes con ansiedad que tomaron la decisión de dejar sus ansiolíticos que les recetó el psiquiatra? Miren, si ya están tomando ansiolíticos, si ya fueron al psiquiatra y tienen un tratamiento, es motivarlos a que no lo dejen. O sea, es decirle que es parte importante de la terapia con uno, el que vaya con el psiquiatra y retome. Yo me he encontrado mucho que a veces dejan de tomarlos por la falta de explicación, ¿saben? Del psiquiatra sobre su problema. Porque a veces un psiquiatra, yo respeto mucho al psiquiatra, yo trabajo con compañeros que son psiquiatras, pero hay veces que únicamente decimos, tienes ansiedad y tómate esto, pero no explicamos realmente a la persona qué es la ansiedad. El psicólogo, esa es nuestra chamba, por eso el modelo cognitivo nos permite explicarle a esa persona y le haga conciencia de qué es la ansiedad para él y cómo la está experimentando. Entonces, es motivarlo a que vaya y que si él trabaja en terapia con todas las tareas que yo le dejo, automáticamente cuando vuelva a ir a su cita con el psiquiatra, le van a ir reduciendo el medicamento. Entonces, estoy responsabilizando allá a mi paciente,
porque de lo contrario únicamente va a estar yendo de un lado a otro. Fui con el psiquiatra y no me ayudó el medicamento, sí me ayudó al principio, pero ya no. Fui con un psicólogo, me dio técnicas de relajación, pero me ayudó al principio y ya no. Ahora vengo con usted. Y si yo no le insisto en que retome lo que dejó a medias, va a pasar lo mismo conmigo. Ahora, depende también de cada paciente. Si hay pacientes que no han ido al psiquiatra y te preguntan, ¿es necesario ir? Yo les sugiero lo siguiente. Si su ansiedad es tolerable, díganles que se aguanten tantito. Vamos a ver si con las técnicas, vamos a ver si tú tienes los recursos. Si de plano es una ansiedad que ya está afectando su vida, que ya no es tan tolerable, automáticamente sí canalizarlos con el psiquiatra, pero decirles que el medicamento no es la solución, sino lo que ellos vayan aprendiendo para poder afrontar y tolerar la ansiedad. Maestro, también nos preguntan respecto a la ansiedad generalizada. ¿En qué momento pasa de ser una ansiedad generalizada a un trastorno de ansiedad? Ok. La ansiedad generalizada es un trastorno. Más bien, todos tenemos ansiedades y preocupaciones sobre el futuro, todos. Que si me quedé sin trabajo, es temporada de exámenes, la delincuencia, la inflación, ¿no? En el mundo. Todos tenemos esa ansiedad y esa preocupación, lo cual es muy normal. El trastorno de ansiedad generalizada es estar pensando constantemente en esas situaciones y preocuparnos de cosas en las que no tenemos control. Por ejemplo, a un paciente les enseñamos la diferencia entre una preocupación productiva y una preocupación no productiva. Entonces, una persona con trastorno de ansiedad generalizada te va a decir, yo tengo una constante preocupación a morirme de hambre si me quedo sin trabajo. Pero ocurre que esta persona tiene trabajo, le va muy bien, en el trabajo la quieren mucho, pero tiene una constante preocupación en su cabeza, que no es lógica a lo que realmente está experimentando. Y entonces le preguntas, ¿es productiva tu preocupación? ¿Puedes hacer algo con un futuro que todavía no existe cuando ahorita hay muchas evidencias de que te está yendo bien económicamente? No, pues no. ¿Qué sí está en tu control? ¿Qué sí es productivo? Ah, lo productivo es despertarme temprano para llegar temprano a mi trabajo, cuidarlo, actualizarme en lo que tengo que hacer para mantener mi trabajo y cuidarlo, etcétera. Pero entonces es eso. La ansiedad generalizada ya es un trastorno. Las preocupaciones, eso es normal de cada persona. Maestro, nos preguntan, bueno, si pudiera sintetizarlos, ¿cuáles serían los detonantes para la ansiedad? Ok. Experimentar una situación extrema. Eso detona la ansiedad. Y depende de cómo la evalúo yo. Entonces, les comentaba, si imagínense una persona que en el temblor quedó debajo de los escombros. La rescataron, ¿no? Salió viva, perdió su casa y tiene de dos. Pensar que constantemente le va a ocurrir lo mismo, aunque realmente los temblores no ocurren diario, o decir, sobreviví gracias a que en el momento que tembló me protegí porque leí cómo protegerme en el temblor. Entonces, si vuelve a temblar, tengo los recursos para volver a protegerme. Entonces, depende de una situación extrema y depende de cómo la evalúo. Si la evalúo negativa o positiva. Y precisamente en esta caracterización que hace maestro, ¿puede considerarse ansiedad cuando una persona tiene pensamientos de hacerle daño a otra? Depende. Ahí depende más bien de definir a qué nos referimos con hacerle daño a otra persona. Si puede ser estrés, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser una persona estresada y que hay una persona que le detona ese estrés. Entonces tiene pensamientos de venganza hacia esa persona, de hacerle daño, de que ya no se meta con él.
Puede ser una persona que tenga problemas de enojo, por ejemplo. Puede ser una persona que a lo mejor aprendió a que hay que lastimar primero a alguien antes de que me lastimen a mí. No necesariamente tiene que ver con la ansiedad. Más bien, yo creo que valdría la pena definir por qué esa persona quisiera hacerle daño a alguien más. Maestro, respecto al tratamiento, nos preguntan, ¿qué técnicas serían las más recomendadas para tratar la ansiedad por medio del modelo cognitivo-conductual? Lo que les comentaba hace ratito, la relajación póngala hasta el final. Ayuda mucho la psicoeducación, los autorregistros, los experimentos conductuales son una maravilla, de verdad, son una maravilla. Tiene 4 momentos esa técnica. La primera técnica es definir cuál es ese pensamiento terrible o aterrador que crees que va a pasar y ayudarlo a buscar una segunda hipótesis. Entonces, si yo no corro al doctor cuando mi corazón esté latiendo, voy a morir. ¿Ok? ¿Cuál sería el pensamiento alternativo? Ah, bueno, que va a ser incómodo sentir que mi corazón late rápido, pero como tengo evidencias de que estoy sano, no va a pasar a mayores más que sentirme incómodo. Ok. Vamos a planear tú y yo un experimento donde vamos a poner a prueba esas dos hipótesis. El tercer momento es, entonces, vas a ir, vas a hacer ejercicio, primero lo hacemos en la clínica y después te voy a dejar una tarea para que lo hagas tú solo allá afuera en la semana. Y al final, vamos a hacer entre tú y yo una lista de preguntas para saber si realmente pasó lo que pensaste que iba a pasar o ocurrió la segunda hipótesis. Entonces, haces una lista de tus preguntas donde le dices, al final, ¿qué fue lo peor que pasó? Si me morí, sigo vivo, qué fue aquello que me dio seguridad, etcétera. Y eso ayuda a que cuando regresan y hacen el experimento dicen, tengo una evidencia actualizada de que sí puedo con ello. Y el autoestima automáticamente se va para arriba y ahí ya tenemos al paciente que va a terminar el tratamiento porque le está encontrando sentido a la terapia y le está funcionando. Por eso la terapia cognitiva es muy eficaz y es muy difícil que las personas la abandonen porque están experimentando cambios reales, cambios inmediatos. Maestro, nos comentan por acá, precisamente hablando de la terapia desde el modelo cognitivo. Si ya hay un avance en la identificación y modificación cognitiva y conductual, ya no se percibe un riesgo consciente, pero persiste la somatización, por ejemplo, cutánea, ¿podríamos pensar ya en una intervención farmacológica o puede hacerse algo desde el modelo cognitivo? Depende, nuevamente depende. Tengo que identificar por qué se autolesiona, ¿no? Les repito, a veces hay que trabajar la ansiedad y terminando el trabajo de ansiedad, me ha tocado que tengo ahora que definir cognitivamente la depresión en esa persona, porque ya controló la ansiedad, ya llegó a la conclusión de que no pasa nada, pero esa persona tuvo síntomas de ansiedad por mucho tiempo y ya afectó toda su vida. A veces se cortan, a veces se autolesionan. Entonces ya tengo que definir el problema de otro modo. Y hay veces que es al revés. Tengo primero que trabajar con la persona que está en depresión porque la depresión los lleva a la ansiedad y entonces tengo que hacer un segundo trabajo. En otras ocasiones basta con trabajar la ansiedad, pero en otras ocasiones tengo que definir, ¿no? La entrevista te va a ayudar para eso, para saber por qué se está cortando, qué está causando esa somatización también. Puede ser algún estímulo que está viviendo constantemente en casa, ¿no? Porque esa es otra. Tal vez yo estoy lidiando con la ansiedad, pero en mi casa está un estímulo constante. ¿Qué hago? Porque pues, está ahí en la casa, ¿no? Y también ahí tenemos que ayudarle a solucionar problemas, tenemos que ayudarle a habilidades sociales, etcétera. Gracias, maestro. Nos preguntan, ¿una persona que padece ansiedad podría influir en otra persona que no presenta síntomas? Sí, lo que yo he encontrado muy común, no sé si a eso se refieran con la pregunta, me ha tocado que las influencian, pero la influencia es en el sentido de hartazgo, ¿saben?
De repente decir, ya no aguanto a mi esposa porque ya no podemos salir. Entonces afecta la relación de pareja. O de repente decir, ya estoy harto de ella y por eso la traje al psicólogo para que hagas algo con ella. Eso puede ocurrir. Si te refieres a que una persona con ansiedad pueda aprender las conductas de la persona con ansiedad, creo que también puede ocurrir, pero pues ya no sería ansiedad. Más bien habría que investigar eh, por qué está practicando las mismas conductas. Tal vez tiene una relación muy cercana, tal vez tiene algún beneficio, ¿no? También, pero repito, depende de la entrevista, depende de todo lo que yo pueda indagar durante la entrevista. Maestro, ¿hay alguna relación entre la ansiedad con los problemas en la tiroides? Sí, sí. O sea, la ansiedad, al ser síntomas físicos, uno de los principales síntomas, evidentemente te va a traer distintos problemas de salud, ¿no? La tiroides, la gastritis, problemas musculares, migrañas, por supuesto que sí. Por eso siempre, aparte del trabajo conjunto con un psiquiatra cuando amerita, es importante el trabajo con un médico. Si tienen ustedes un médico de confianza, un médico amigo, tengan su contacto para enviarle pacientes, porque también eso va a ayudar a que hagamos un trabajo más completo, porque el psicólogo puede cubrir una necesidad, pero también hay necesidades médicas si es que se presentan. Maestro, nos preguntan, ¿enseñarle a los pacientes la técnica de respiración lenta y profunda para bajar la intensidad de la emoción ayuda a que puedan pensar de manera objetiva? Sí, esas técnicas funcionan mucho cuando la ansiedad es muy elevada y no te prestan atención ni siquiera en la terapia. Ahí sí vale la pena, tal vez enseñarle a las personas pacientes, pero que sea nuestro último recurso como sugerencia. Porque repito, si yo le enseño esa técnica, lo que va a pasar es que en vez de él afrontar sus miedos, va a aplicar la técnica de relajación, pero no va a afrontarlo, no va a poner en práctica el cuestionar que la amenaza no es tan grande como él pensaba y solamente se va a quedar en el nivel de relajarse mediante una técnica. Sí va a disminuir, sí va a disminuir, pero también depende del paciente saber si porque ocurre, le enseñas esas técnicas y después no regresan a la terapia. Y regresan 6 meses, 8 meses después cuando se afecta más su vida. Y vuelven con buscando una solución igual de rápida que la técnica de relajación. Por eso tengan mucho cuidado con las técnicas de relajación. No son como, les digo a mis compañeros, no son como darles dulces. De verdad, puede ser muy bueno, pero también puede ser muy contraproducente la técnica de relajación. Maestro, nos preguntan, ¿cuál sería su opinión de las terapias de exposición a los miedos? Que eso, sí, cuando son fobias específicas, funciona muy bien, muy bien. La evidencia científica confirma que en una fobia específica, las terapias de exposición son elementales. Fobias específicas, cuando tengo miedo a las arañas, cuando tengo miedo a los espacios públicos, etc. Pero en otras cuestiones es mejor la terapia o la técnica más bien de experimento conductual, porque ahí voy a cuestionar mi creencia a través de una vivencia real. Pero en fobias específicas funciona muy bien la técnica de exposición. Muchas gracias, maestro. Finalmente, vamos a pasar una pregunta más. Si podría compartirnos referencias de libros de técnicas del modelo cognitivo. Está el libro de Aaron Beck. Busquen Aaron Beck en Google y van a tener, busquen modelo cognitivo o más bien terapia cognitiva de la ansiedad. Y es Aaron Beck con otro autor. Y creo que ahí pueden encontrar muchísima información. Y
yo les recomiendo mucho revistas científicas para que también puedan ustedes ir revisando la actualización de estas técnicas de las que les hablo ahorita. Y hay buscadores como eCielo, ¿no? Donde ustedes pueden poner ahí modelo cognitivo de la ansiedad o terapia de exposición y les van a salir un sinfín de revistas del 2019 a la fecha. Y esa también creo que es muy buena referencia bibliográfica. Muchísimas gracias, maestro. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Todavía quedaron por ahí algunas preguntas y pues bueno, con mucho gusto se las podemos compartir posteriormente. Les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Los invitamos también a revisar la oferta de educación continua en la vinculación con egresados. Y pues finalmente, maestro, gracias por su tiempo. Los invitamos a seguir enviando sus propuestas al programa Regresa a Casa. Nos dará mucho gusto contar con su participación en estos espacios y pues que tengan todos una excelente tarde.